Esta hermosa mañana, quinto domingo de la temporada llamada Cuaresma, estamos por la gracia de Dios reunidos aquí y les saludo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor sea con todos ustedes. Sean todos bienvenidos a la Iglesia Presbiteriana Jesús. Siempre es bueno y siempre será importante recordarnos a todos por qué nos reunimos. ¿Por qué estamos en este lugar? Nos reunimos con un propósito. El propósito no es socializar nada más, no. El principal propósito es adorar a Dios por quien es Él y por lo que Él ha hecho. La adoración es la respuesta del pueblo de Dios a las grandezas de nuestro Señor del pacto y a las grandes misericordias que Él ha tenido para con nosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros le adoramos como una respuesta a quién es y a qué es lo que Él ha hecho. Adoración es proclamar con nuestras vidas y con nuestros labios la grandeza de Dios. Bienvenidos sean todos. Nos visita esta mañana, sea bienvenido a la iglesia. Y esta semana se han celebrado cumpleaños como el de Gene, que cumplió 9 años. 9 años, ¿verdad? Muchas felicidades. Y esta semana también hubo otros hermanos que celebraron su cumpleaños, ¿verdad? ¿Tenemos algún otro? ¿Ninguno más? Ruth Stovall la próxima semana, algo así, me parece. Pero bueno, muy bien, entonces, felicidades, Gene. ¿Eres la única, Gene? Muchas felicidades por tu cumpleaños. Qué gusto, qué gozo que el Señor pueda concederte esta bendición. Bien, tampoco hay aniversarios, ¿verdad? No, bueno, muy bien. Permítame recordarle algunos asuntos en la vida en Jesús. Número 1, con gozo queremos comunicarles que el proyecto de apoyo alimentario sigue adelante, ya coordinado por nuestro hermano Heisler. Heisler ya está con nosotros ya más tiempo, de tiempo prácticamente completo, y él es nuestro director de vida misional y él estará supervisando, entre otras cosas, todo eso y más, no solamente eso. Pero bueno, ayer repartieron, aparte de la comida, repartieron unas buenas despensas y ropa también, ¿verdad? Y bueno, Heisler estará coordinando precisamente el recibir donativos en comida no perecedera, etcétera, ropa en buen estado. Y bueno, si usted tiene ropa que pueda donar, zapatos en buen estado, hable con Heisler. Y también, por supuesto, recibimos alimentos no perecederos. Están empezando a formar ahí un banco de alimentos, ¿no?, para poder apoyar a la gente. Así que hable con Heisler también. En la visita de ayer detectaron la necesidad de una niña, una de las familias, necesita hacerse una prueba oftalmológica, creo que cuesta como 3,000 pesos. Cualquiera de ustedes que el Señor ponga en su corazón puede hablar con Heisler. Estamos reuniendo apoyo para esta niñita. Bueno, quiero decirles que hemos podido también obsequiar algunas Biblias a algunas de las familias. Bendito sea Dios, que el Señor está abriendo una puerta para el Evangelio. Bendito sea su nombre. Bien, también le comento, y esto por favor escúcheme bien lo que voy a decir, porque luego se puede malinterpretar. Escuché, no lo sé, no lo tome como una certeza, pero que la segunda dosis sería de AstraZeneca. Lo único que le quiero pedir es que se informe, ¿sí?, antes de recibir la vacuna. No hay garantía de que sea la misma que usted recibió, pero por favor pregunte, infórmese antes de recibir la otra vacuna. Hay demasiada desinformación en el mundo. Sí, se oyen muchísimas cosas, sobre todo si usted va a las redes sociales, hombre, es lo peor que puede hacer, ¿no? Desinformación al mayoreo. Pero mire, lo que sí le quiero decir es que hay ciertas reservas con la vacuna de AstraZeneca. Ya la OMS la ha aprobado, la Unión Europea también, pero este es el argumento: los beneficios superan a los riesgos, es lo que están diciendo. Entonces, es cierto, ha habido casos de gente que ha desarrollado problemas,
pero no quiere decir que todos y cada uno van a tener problemas. Lo único que le pido es que consulte a su médico, ¿verdad? Infórmese y tome una decisión sabia, informada antes de cualquier cosa, ¿de acuerdo? Es muy importante que usted se informe adecuadamente. No estoy diciendo, no vayan a decir, el pastor dijo que, no. Nada más digo que hay algunos rumores de que esa sería la otra dosis. Yo le pido que se informe antes de vacunarse, ¿sí? Solo le pido que se informe antes de vacunarse. No le estoy diciendo no se vacune. Repito, no estoy diciendo no se vacune, solo le estoy diciendo infórmese antes de vacunarse, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso en cuanto a las vacunas. Aún así seguimos codiciando su vacuna. Pero bueno, decíamos también algunos otros aspectos de la vida en Jesús. Escuela dominical, me informan, los números de la gente que está participando no son los más indicados. Yo le animaría, por favor, ya tenemos esta oportunidad de tener estudio bíblico. Yo sé, es en línea, es difícil, yo lo sé, pero bueno, conéctese en la tarde. Si usted viene en la mañana al culto, 6 de la tarde, estudio bíblico. Estamos estudiando qué cree un cristiano, ¿sí? Estamos hablando del resumen de la fe cristiana, ¿sí? Anteriormente hablaron de qué es un cristiano, cristianismo básico. Ahora, ¿qué cree un cristiano? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, 6 de la tarde. Y también le animamos, por supuesto, martes, varones, si Dios lo permite, es nuestra segunda reunión presencial, 8 de la noche, varones, a partir de secundaria les esperamos aquí para la reunión presencial de varones, ¿sí? Por ahí todavía se sigue creyendo el mito de que solo en la iglesia se contagia uno. La verdad de las cosas es que en ninguna iglesia ha habido ningún contagio. Dios quiera que así siga. Varios de ustedes evitan las reuniones presenciales de mujeres, de varones, porque dicen, no me puedo contagiar. Se puede contagiar en el súper, se puede contagiar en el trabajo, se puede contagiar en la calle, en todos lados. ¿De acuerdo? Le animo a que no deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre, como dice la palabra. Le animo a aprovechar esas oportunidades. Deje que sus hijos vengan a la reunión presencial de jóvenes una vez al mes, ¿no? Una vez al mes. El contagio está latente en cualquier parte, no solo en la iglesia. ¿De acuerdo? Así que yo le animo en el nombre del Señor. Bien, así que vamos a adorar al Señor. Creo que, Semana Santa, ¿ya todos ya reservaron su lugar para Semana Santa? ¿Todos? Bueno, veo varias manos que no. Si no lo han hecho, por favor, reserven su lugar para Semana Santa. De nueva cuenta, Viernes Santo, 3, 5 y 7. Domingo de Resurrección, 7 de la mañana, 11 y 6 de la tarde. ¿De acuerdo? Muy bien. Hermanos, es un gozo verles a todos y vamos a adorar al Señor. Prepare su corazón para alabar su santo nombre. Se nos llama a adorar al Señor a través del Salmo 118, versículos 1 al 4. Alaben a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, diga la iglesia, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, otra manera de decir diga ahora Israel. Diga ahora la iglesia, diga el pueblo de Dios, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor, que para siempre es su misericordia. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Oremos. Porque para siempre es tu misericordia. Los que ahora estamos en este santuario, te adoramos, porque para siempre es tu misericordia. Cantamos esta mañana y ofrendamos y oramos
Te entregamos la adoración que pertenece a ti y solo a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adoremos al Señor. Confiando en su misericordia, precisamente vamos a confesar nuestros pecados. Oremos juntos. Altísimo Señor, soy Abraham, dispuesto a camuflar la mentira con una verdad técnica. Soy Lot, demasiado cercano y demasiado amistoso con la tentación. Soy Jacob, compitiendo para protegerme y promoverme a mí mismo. Soy Elías, cegado por la autocompasión. Soy Pedro, lleno de temor al hombre. Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Confiese de manera personal, privada, sus pecados al Señor, confiando única y exclusivamente en la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz. Oremos.
rogamos que escuches la oración de tu pueblo, Señor, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Creyentes en Cristo Jesús, escuchen ahora la palabra de Dios. Escuchen, crean, reciban y descansen por la fe en la promesa de nuestro Dios. Para aquellos que se arrepienten y creen y confían en Cristo como su Señor y Salvador. Si usted es uno de ellos, si tú eres uno de ellos, escuche usted lo que el apóstol Pedro escribe. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes que son guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Nos dice el apóstol Pedro a los creyentes, número 1, ustedes han sido renacidos por la misericordia de Dios a una esperanza viva. Tenemos verdadera esperanza. Número 2, dice que todos los creyentes tenemos una herencia que no puede ser quitada de nosotros. Y número 3 dice que los creyentes somos preservados, somos guardados por el poder de Dios. Es decir, perseveraremos hasta el fin porque el Señor nos preserva, nos guarda hasta alcanzar la consumación de nuestra salvación cuando Cristo Jesús venga. Si usted es un creyente, usted puede hacer esas promesas suyas. Por lo tanto, como ministro del Evangelio de Cristo, es mi gozo el poder pronunciar el perdón del Señor por la autoridad de su palabra sobre todos y cada uno de ustedes que han orado confesando sus pecados en arrepentimiento verdadero, confiando en Cristo Jesús. Amados hermanos, familia de la Iglesia Jesús, regocijémonos porque en Cristo somos perdonados. Amén. Cantemos que Cristo para los creyentes es la esperanza en vida y muerte. Nos ponemos de pie, por favor. Nuestra
la paz de Cristo sea con todos. Por favor, comparta la paz del Señor a la distancia o con los miembros de su familia físicamente. Haga contacto visual y diga a las personas, sobre todo aquellos que nos visitan, dígale que la paz de Cristo sea contigo. Qué bueno que estás con nosotros el día de hoy. Entre otras cosas, el culto de adoración es una ceremonia de renovación, de la renovación del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y entonces cada semana reafirmamos la fe que creemos, declaramos nuestra lealtad a Cristo. Y al confesar esta fe, cristianos, estamos diciendo que queremos ser leales al Señor. Así que confesemos nuestra fe, declaremos lo que creemos. Juntos decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día de los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy y habrán de ser eternamente. Tome su asiento, por favor. Le invito a venir conmigo al trono de la gracia de nuestro Señor. Hoy vamos a orar, en particular, además de los motivos que tenemos como iglesia, vamos a orar por nuestros hermanos en Cristo. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Y usted sabe que esto es un tema muy relevante el día de hoy, muy público. Sin embargo, la gente, pues sí, busca la eliminación racial y de género y demás, pero en el mundo no se habla de la discriminación y la violencia que más de 300 millones de cristianos sufren todos los días. Cuando se trata de eso, los gobiernos miran al otro lado. Los medios no comunican nada, ¿sí? Usted va a oír en las noticias una y otra vez que tal vez alguien fue discriminado por su autopercibido género, pero no va a oír nunca que quemaron la casa de un cristiano, que violaron a su esposa, a sus hijas. No va a oír nunca que destruyeron tal y cual iglesia, etcétera, etcétera. Que golpearon hasta la muerte a personas por profesar su fe en Cristo. Tenemos que orar por nuestros hermanos todos los días. Oremos por eso y por otros motivos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia, tu gracia. Te damos gracias por que tú has sido un Dios que a lo largo de todo este tiempo has demostrado quién eres, el Dios en quien podemos confiar, aunque la vida duela, aunque haya situaciones duras y difíciles. Sabemos que tu promesa permanece fiel y sabemos, Señor, que podemos encontrar verdadera paz y verdadera esperanza y verdadero refugio en ti, Señor. Te pedimos entonces que recibas nuestra gratitud. La hemos simbolizado por medio de ofrendas y diezmos, los cuales pedimos que tú bendigas. Estos son los tributos de tus siervos, oh Señor, te rogamos que tú los aceptes.
Y te pedimos también en el nombre de Jesús que tú recibas nuestra gratitud por las bendiciones que has dado a la familia de la iglesia. Jesús, en este caso agradecemos por el cumpleaños de Gene. Muchas gracias porque le has bendecido con 9 años de vida y te pedimos que la sigas cuidando como lo has hecho hasta ahora. Te rogamos también, Señor, que quieras recibir nuestra gratitud porque pues tú has sanado a varios hermanos que han estado enfermos en la iglesia. Te damos gracias que la familia Vaqueiro López, pues Señor, no tuvo ningún contagio, bendito sea tu santo nombre. Pero sí te rogamos, Padre, por el cuñado de Gerardo, de Jerry, el hermano de Ligia, Dani López. Ten misericordia de él, Señor, toca su cuerpo, está muy enfermo, muy afectado por esta infección de COVID. Te rogamos que tengas misericordia de él y que le sanes, bendito Señor. Queremos suplicarte en el nombre de Cristo también que protejas a nuestros hermanos mayores, que los cuides, que los guardes. Te agradecemos que ya tienen media dosis de vacuna y te pedimos, Señor, que puedan recibir sin ningún problema la siguiente dosis. Señor, cuídalos y guárdalos de todo mal. Te rogamos también por todos los enfermos que tienen padecimientos crónicos aquí en la iglesia. Tenemos gente que lucha con diabetes, con hipertensión, con descalcificación, con la inflamación del nervio ciático que es muy molesto, muchas otras cosas, Padre. Ten misericordia de aquellos que están enfermos. Te rogamos también por la misión de la iglesia, por el pastor Alfonso, por los líderes de la iglesia, por los líderes de la misión, los líderes también aquí en la iglesia y la congregación de la iglesia, Jesús, y te rogamos por nuestra iglesia hermana en DeLand, Florida, y te pedimos que el hijo del pastor Deren pueda sanar por completo de esa operación que tuvo. Padre, te rogamos por la familia entera de la iglesia que podamos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Te suplicamos para tu gloria que la iglesia Jesús sea una bendición para la comunidad de Progreso. Que los cristianos abramos nuestros corazones, nuestras casas, nuestros bolsillos, nuestra iglesia para bendecir a la comunidad donde tú nos has puesto como tu misionero. Te rogamos, bendito Dios, por nuestra comunidad, por el florecimiento de Progreso, ahora sí que por el verdadero progreso de Progreso. Y para ello pedimos que el evangelio avance y con el evangelio las bendiciones anticipadas, aunque limitadas del reino, puedan venir a Progreso, que haya más justicia social, más equidad, que haya, Señor, también sanidad, que haya florecimiento en esta comunidad como resultado de que el evangelio avance, que el reino de Cristo se establezca más y más aquí en Progreso. Te pedimos por sus autoridades, por la policía, por Lupita Delfín que trabaja ahí, por el gobierno del estado, por sus autoridades, por el gobierno del país. Te rogamos por esta pugna que hay entre los poderes de la unión. Oh Señor, todo eso va a representar problemas para la población. Te pedimos que los gobernantes sepan que ellos darán cuenta de lo que hagan o no hagan delante de ti. Te pedimos también por las Fuerzas Armadas de este país. Y entre ellos pedimos por los cristianos y por el papá de Elisa que trabaja ahí. Te suplicamos que lo cuides y lo guardes. Como también te rogamos, bendito Dios, por la iglesia. Sobre todo hoy que se celebra el día en contra de la discriminación racial. Señor, te rogamos que el mundo pueda no mirar al otro lado, sino ver que millones de cristianos son discriminados. A millones de cristianos se les niega alimento, se les niega agua, se les niega oportunidades porque son cristianos. Te rogamos, Señor, que sostengas a tu pueblo, que lo cuides, lo bendigas, lo guardes y que se mantenga fiel hasta que tú vengas. Señor, también te rogamos por el ministerio de la palabra en la familia de la Iglesia Jesús. Hay clases de escuela dominical ahora mismo. Te rogamos que seas con Juan, que está enseñando a través de Zoom. Te rogamos que tú le permitas dar una clase edificante. Te rogamos por la predicación en la misión. Te rogamos por la predicación de tu palabra aquí mismo, por la predicación en DeLand y por la predicación de tu palabra en todas las iglesias. Te rogamos, bendito Padre, que ahora que vamos a escuchar la lectura de tu palabra, escuchemos con atención, con reverencia, con respeto y con devoción.
Pues te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a ponerse en pie y sigan con atención la lectura de la palabra de Dios. Primero en el libro de Zacarías, capítulo 11, versículos del 4 al 13, que dice de la siguiente manera: Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables, y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije: no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y las que quedaren que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado Gracia, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová, al tesoro. Amén. Ahora busquemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, versos del 69 al 75, 26 del 29 al 75 y luego 27 del 3 al 10. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Esta es la palabra de Dios. Le invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 26.
versículos 69 al 75 y luego continuar en el capítulo 27 del versículo 3 al versículo 10. Vamos a continuar la exposición del Evangelio de acuerdo a Mateo y le comento que, bueno, ya nos estamos acercando al final de este Evangelio. Nos quedan algo así como 3 sermones del Evangelio de Mateo. Y créame, hay mucho más que pudiéramos exponer aquí, pero bueno, llegaremos ya a la conclusión de nuestra exposición de este Evangelio. Y por ahora le pido que tenga frente a usted el pasaje que le indiqué, será nuestro texto para el día de hoy. Y le pido por favor también que ore junto conmigo. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra. Y tu palabra, Señor, fue escrita por inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, tu palabra es inerrante, es infalible, es completamente confiable, es completamente suficiente y totalmente autoritativa. Queremos pedirte que podamos recibir tu palabra como lo que es, palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. Padre, estamos pidiendo que tu Espíritu Santo permita al predicador, con todos sus defectos y fallas y quebrantos, proclamar fielmente tu palabra. Y a los oyentes, dales la gracia de oír, de escuchar con reverencia y con respeto. Pero también te pedimos que por obra de tu Espíritu Santo haya fruto de esta predicación en sus vidas, fruto de arrepentimiento y fe. Pues te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas cosas que no sé de ustedes, a pesar de que algunos de ustedes los conozco desde hace muchos años, y a pesar de que varios de ustedes pues me han soportado como su pastor por 3 décadas ya prácticamente. Pero hay muchas cosas que no sé de ustedes. Por supuesto, las personas que nos visitan esta mañana, esto es aún más verdad acerca de ustedes. Pero sí estoy seguro de 3 cosas con respecto a todos nosotros, con respecto a usted, con respecto a mí. Este grupo que está reunido en este momento se divide en 3 subgrupos. ¿A qué me refiero? Algunos de nosotros hemos en el pasado pecado gravemente contra el Señor. Y no me refiero únicamente a nuestra vida pasada antes de ser cristianos. Me refiero que aunque éramos cristianos, caímos en pecados serios, escandalosos. Algunos de esos pecados fueron más públicos que otros. Pero muchos de nosotros aquí, o varios o algunos de nosotros, hemos pecado contra el Señor. Pero también esto sé, es posible que entre nosotros haya quienes están pecando contra el Señor. Están viviendo en pecado. Es una posibilidad, pero es una posibilidad muy real de que algunos de nosotros aquí estemos en pecado, y quizá pecados serios, algunos quizá más públicos que otros. Pero también esto sé, suponiendo que, vamos a darnos el beneficio de la duda, ninguno de nosotros esté en pecado o haya cometido pecados en su vida cristiana. Me refiero, todos los días pecamos, pero usted sabe a qué me refiero, a que hayamos caído en pecados pues más escandalosos. Vamos a suponer que nada de eso es verdad, o sea, nadie en el pasado ha tenido este problema, o
ninguno en el presente, pero esto sí sé, de que es muy posible de que algunos, varios de nosotros en el futuro pecarán y caerán. Y esto precisamente me lleva a una gran verdad que Mateo pone frente a nosotros a través de estos pasajes que hemos considerado juntos. Es decir, el relato de Mateo acerca de la negación de Pedro y su recuento, su relato acerca de la muerte de Judas. De estos dos pasajes podemos nosotros aprender una verdad muy importante. Y la verdad es esta: porque es posible que cristianos profesantes, ¿sí?, que creyentes profesantes, o voy a decirlo de otra manera, porque es posible que los que profesan ser creyentes o cristianos pequen gravemente y caigan, nuestra confianza para perseverar en la fe debe estar solamente puesta en la gracia de nuestro Dios. Una vez más, porque es posible que cristianos profesantes o personas que profesan ser cristianos pequen gravemente, pequen y aún gravemente y caigan, nuestra confianza para perseverar en la fe solamente debe estar puesta en la gracia de Dios. ¿Cómo aprendemos esta verdad? ¿Cómo vemos esta verdad en el Evangelio de Mateo? En este pasaje o en estos pasajes, para ser más preciso. Bueno, la vemos en una comparación y un contraste que Mateo hace entre Pedro y Judas. Por un lado nos muestra similitudes entre Pedro y Judas, pero por otro lado contrasta a Pedro y a Judas. Y así entonces aprendemos nosotros, número uno, como decía, es posible que cristianos profesantes o personas que profesan ser creyentes o cristianos caigan en pecados graves. Es posible. Pero aquí hay algo muy importante que yo debo señalar antes de ir a la palabra. Y esto es, note usted por favor que estoy diciendo es posible que personas que profesan ser cristianos caigan gravemente. Hay una diferencia entre cristianos verdaderos y personas que profesan ser cristianos. Hay quienes profesan ser cristianos que son verdaderos cristianos, pero hay quienes no son cristianos verdaderos, aunque profesan serlo. Recuerde usted qué es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justificación. En otras palabras, no basta nada más una confesión, tiene que haber una realidad interna. Tiene que haber fe genuina, fe salvadora en el corazón. Por otro lado, tampoco es suficiente decir, es que yo tengo fe en el corazón y nunca confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y aunque estas van de la mano, es posible que entre nosotros haya personas que solo profesan ser cristianos sin ser verdaderos creyentes. Y esto no debe extrañarnos, porque en nuestro estudio de Mateo aprendimos que Jesús habla de que la iglesia es una bolsa mixta. En ella hay creyentes y no creyentes. Y aunque externa y públicamente quizá todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, profesamos serlo,
Últimamente solamente Dios sabe quiénes tienen y quiénes no fe salvadora en el corazón. Lo que le digo, últimamente se va a demostrar, últimamente va a salir a flote, últimamente se va a revelar quién tiene fe salvadora y quién no tiene fe salvadora. Ahora, decía entonces que en estos pasajes vemos unas similitudes entre Pedro y Judas. ¿De acuerdo? Pero para ello vamos a ver qué ocurre con Pedro. Vamos a la palabra de Dios, ¿sí? Y leemos en el versículo 69 que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé de qué me hablas, no tengo idea de qué estás diciendo, no sé lo que me dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Bueno, el pasaje anterior lo dejamos con los soldados ahí burlándose de Jesús diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién te golpeó? Interesantemente, Mateo inicia este otro relato hablando de una profecía que Cristo hizo que se cumplió. ¿Qué profecía? La negación de Pedro. Bueno, uno se pregunta: ¿por qué negó Pedro al Señor? ¿Por qué esa caída tan estrepitosa, esa caída tan horrible? ¿Cómo es que Pedro pecó? Bueno, podemos especular, podemos decir muchas cosas: temor al hombre y en particular miedo a ser arrestado y a ser crucificado, como fue el caso del Señor. No sabemos exactamente por qué Pedro negó al Señor, pero sí sabemos esto: Pedro era un discípulo de Cristo. Y aquí la primera similitud con Judas. Pedro y Judas, ambos eran discípulos de Cristo. Ambos formaban parte del círculo apostólico. Ambos convivieron con Cristo. Ambos ministraron con Cristo. Y esto entonces debiera advertirnos, hermanos, de lo que dije hace unos momentos. El ser un cristiano, el ser una persona que profesa ser cristiano no es garantía de que uno no va a pecar. Pero déjeme decir algo más: aunque uno sea un cristiano verdadero, eso no garantiza que no vamos a pecar. Es posible que aún los cristianos verdaderos caigan en pecados dolorosos, escandalosos, pecados horrendos y dañinos. Es posible. Y si usted nos visita, debe entender esto: la iglesia no es la comunidad de los perfectos en el sentido en que todos hablamos. La iglesia no es la comunidad de los infalibles, de los inmaculados, aquellos que tienen su vida en una integridad, con cohesión. La iglesia no es la comunidad de aquellos que no pueden pecar. Pedro pecó gravemente contra el Señor. Y notamos otra similitud: ambos, Pedro y Judas, traicionaron al Señor. La negación de Pedro de facto fue una traición. Ambos, Pedro y Judas, traicionaron a su Señor. Ahora, note que Pedro, instantes antes, había dicho: aunque todos te abandonen,
Aunque todos te dejaran, Señor, yo nunca te dejaré. Aunque yo tenga que morir contigo, jamás te abandonaré. Y el Señor le dijo a Pedro: Pedro, en verdad te digo que antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y aquí otra similitud entre Pedro y Judas. Jesús anunció la traición de ambos. ¿Se acuerdan? En el caso de Judas, en el aposento alto, en el contexto de la última cena, nuestro Señor le dijo a sus discípulos: uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos, pasmados, le preguntaban: ¿acaso seré yo, Señor? Y Judas también le preguntó a Cristo: ¿seré yo, maestro? ¿Recuerda? Judas nunca llamaba a Cristo Señor, siempre le llamaba maestro. Y Jesús le respondió: tú lo has dicho. Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Uno de ustedes me va a traicionar. ¿Soy yo, maestro? Tú lo has dicho. Sí, Jesús anunció la traición de Judas. Vean una similitud más entre ambos. Y entonces vemos la caída de Pedro. Aquel que se sentía fuerte, aquel que estaba resuelto a ser fiel hasta la muerte, aquel que le había prometido, ¿y qué digo prometido? Que le había asegurado al Señor que Él nunca le negaría, que nunca le abandonaría. Bueno, vean la caída tan terrible de Pedro. Una niña le ve ahí, de hecho era una niña, dice aquí una sirvienta, pero una niña le dice: oye, tú eres el que estaba con Jesús. Y él dice: no tengo idea de qué me hablas, niña, no sé qué estás diciendo. Bueno, también un poco más adelante, y por cierto, aunque los otros evangelistas narran la negación de Pedro, tanto Mateo como Marcos parecen indicar que esto sucedió en una sucesión rápida, pero no es así. Pasó tiempo entre una y otra negación, por lo menos entre una, en una de las negaciones. Pero bueno, el asunto es que después de esta primera negación, luego le vuelve a decir a alguien: tú estabas. Y luego fíjense cómo Pedro avanza de no sé lo que me dices a no conozco al hombre. No conozco, no sé de quién me estás hablando. Primero, no sé de qué me estás hablando. Ahora niega conocer a Jesús. ¿Sí? Y le añade un juramento ahí. Y dice: mira, te lo juro por la vida de mi madre, ¿no? Que se muera tu mamá, que se muera mi mamá, te lo juro. Yo no lo conozco. No sé de quién me estás hablando. Pero luego alguien más lo reconoce y dice: no, tú eres uno de ellos. Tu acento galileo te delata. Es como que usted vaya al Distrito Federal y le digan: buenos días, yucateco, y digas: yo no soy yucateco, lindo. O sea, bueno, ok. El acento de Pedro era era un norteño, Pedro. Sí, era de la provincia y no era capitalino. Y ahí le reconocieron. Y entonces note lo que Pedro dice aquí. Note por favor cómo Mateo lo reporta. Y dice así, versículo 74: comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Mire, ¿sabe qué hizo Pedro realmente? La palabra que se traduce aquí como comenzó a maldecir es una palabra que incluye el término griego anatema. ¿Sabe qué es anatema? En pocas palabras y de manera sencilla, Pedro estaba invocando una maldición de Dios sobre él. Estaba diciendo: que Dios me castigue si estoy mintiendo. La versión no cristiana es: que me parta un rayo, ¿no? Que Dios me castigue y me maldiga, maldito sea de Dios si estoy mintiendo. Imagínese hasta dónde llegó el apóstol Pedro, a autoimprecarse, a orar y a decir: Señor, maldíceme, castígame si estoy diciendo mentiras. ¿Qué más bajo que eso podemos caer, hermanos?
qué más bajo. Y esto nos ilustra la verdad, la realidad de que es posible que los creyentes verdaderos puedan llegar hasta esos extremos, yo diría a la frontera de la apostasía total. Es posible que cristianos lleguen a ese punto de cometer gravísimos pecados. Bueno, yo sé que todos nosotros en mayor o menor medida hemos traicionado al Señor. ¿A qué me refiero? Desde cuando estoy en el desayuno, en el almuerzo, en la cena con mis amigos no cristianos, pues evito orar por pena, por vergüenza, para que no vayan a decir que soy cristiano, para que no digan, tú eres uno de esos también. A lo mejor no oro para que no me avergüence, sino puedo estar en una reunión con otros, con no cristianos, y ellos están haciendo burla y mofa de Cristo y de la iglesia, y permanecemos callados, silentes, no decimos absolutamente nada. Oímos que la gente está diciendo toda clase de ataques y mentiras en contra de la iglesia, de la palabra de Dios, y no decimos nada porque nos da vergüenza que nos identifiquen con Cristo. De facto estamos diciendo las mismas palabras que Pedro dijo. Tú eres uno de ellos, no sé de qué me hablas. No sé, yo no me identifico con ellos. O peor aún, quizá algunos de nosotros con mentiras hemos cubierto nuestros pecados. Quizá algunos de nosotros hemos llegado a caídas más graves en nuestro pasado, o quizá en estos momentos alguien está precisamente en algún pecado serio. Cualquiera que sea el caso, tenemos que aprender, tenemos que entender y tenemos que aceptar la realidad de que es posible que aquellos que profesan ser discípulos de Cristo caigan en pecados, y aún más los que son verdaderos discípulos de Cristo puedan caer en pecado. Pero sabe, esta historia o estas historias no tratan nada más de similitudes entre Pedro y Judas. La historia también trata, y creo que ese es el punto de Mateo, de mostrar un contraste entre Pedro y Judas. Si bien, como hemos dicho, ambos eran discípulos, Jesús anunció la traición de ambos y ambos traicionaron al Señor. He aquí un gran contraste entre Pedro y Judas. ¿A qué me refiero? Mientras que la caída de uno es presentada como final, la caída del otro no lo es. ¿Qué constituye la diferencia? Eso es lo que vamos a ver en este segundo punto. Y este es: últimamente, no todos los que profesan ser creyentes serán salvos. O para decirlo de otra manera, no todos los que profesan ser creyentes últimamente serán salvos. Hay quienes profesan ser creyentes que no serán final y eternamente salvos. Hay quienes profesan ser cristianos que van a terminar abandonando la fe que profesaban para siempre y van a ir al infierno. Esto es lo que Mateo pone delante de nosotros aquí. Y usted dirá, ¿en qué manera? Vean qué ocurrió con Judas, ¿sí? Capítulo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y
fue y se ahorcó. Quiero que noten aquí algunos aspectos importantes. Lo primero que quiero que ustedes noten es que el pecado promete, pero no cumple. ¿Cuánto le duró el gusto a Judas? ¿Cuánto le duró el gozo de tener 30 piezas de plata? ¿Cuánta satisfacción trajo a su vida? Y así es, amados hermanos. Ultimadamente, aunque el pecado promete llenarnos, nos dejará vacíos. El pecado nos va a traicionar. El pecado nos va a dejar más insatisfechos de lo que estábamos antes. Nos va a dejar más vacíos que lo que estábamos antes. Nos va a dejar más atribulados de lo que estábamos antes. Noten ustedes, él tuvo sus 30 piezas. ¿Cuánto le duró el gusto? Él, cuando vio lo que estaba sucediendo con Cristo, entonces fue a las autoridades con quienes él tramó el complot, de quienes recibió el pago, y les dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Y uno dirá: aparentemente aquí hay arrepentimiento. No, vamos a llegar a eso en un momento, pero lo que quiero que vea usted, hermano, esos 30 segundos de placer no valen la pena. ¿Sí? El placer que el pecado te puede dar es efímero, es pasajero, es superficial. No vale la pena. Y entonces, una vez que el placer efímero y la satisfacción superficial pasa, nos quedamos con la realidad de que hemos pecado, de que hemos hecho algo malo. Y esto es lo que pasó con Judas, que empezó a sentir remordimiento. Le pido por favor que note usted el gran contraste que Mateo pone delante de nosotros entre remordimiento y arrepentimiento. Digo, sentir remordimiento es parte del arrepentimiento, pero no es igual a arrepentimiento. Noten ustedes qué hizo Judas cuando se sintió mal, y de hecho aquí se traduce: estoy arrepentido, pero no es así. La idea es que él sintió remordimiento. He cometido un error, dice, ¿no? O para decirlo coloquialmente, la regué. ¿Y cómo sabemos que no hay verdadero arrepentimiento aquí? Note las acciones de Judas. Número 1, él va al Sanedrín y sí intenta devolver el dinero, pero lo que no leemos y lo que no vemos aquí, en ningún momento Judas va a Dios o Judas va a Cristo arrepentido. ¿Pudo Judas ir y postrarse ante la cruz de Cristo y suplicar por perdón y pedir misericordia? ¿No es cierto? ¿Pudo orar y decir: perdóname? No, él va a estos líderes. Quizá él, atribulado, estaba buscando alivio para su conciencia que le estaba matando, ¿sí? Y le dice a estos líderes, y después de todo no solamente eran políticos, eran líderes religiosos, eran esos pastores de los cuales habla Zacarías en la primera lectura. Y él les dice: he pecado. ¿Y qué les responden ellos? ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Qué nos importa? Haz lo que tú quieras. Y él busca expiación personal. ¿Cómo? Devolviendo el dinero, ¿no? Tirándolo y diciendo: ya no quiero este dinero, es dinero de sangre. Pero no hay arrepentimiento, no hay una súplica por perdón. Recuerde usted la diferencia entre el rey Saúl y el rey David. Ambos pecaron gravemente en el Antiguo Testamento. David pecó horriblemente cometiendo adulterio y además cometiendo asesinato para cubrir su adulterio. ¿Sí? Como veremos, el pecado nos lleva a más pecado. Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, en el caso de Saúl nunca se arrepiente. Pero David, cuando es confrontado por el profeta Natán, se postra
sobre su rostro y ora. ¿Se acuerda usted en el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios. Pero algo más dice David: contra ti solo he pecado. No habrá arrepentimiento hasta que uno no vaya delante de Dios para reconocer que ultimadamente nuestro pecado es una ofensa en primer lugar en contra de Dios. Pecó David contra Betsabé, claro. Pecó contra Urías, su esposo, claro. Pecó contra Israel, claro. Pecó contra su familia, claro. Pero ante todo David pecó en contra de Dios, y por eso él le dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esto no lo vemos en Judas. Él quiere expiar por su pecado, devolviendo el dinero. Ya no lo quiero, es dinero manchado, tómalo. Quería de alguna manera calmar su conciencia que le estaba matando, la culpa que le consumía. Es como el esposo o la esposa, ¿no? El esposo que engaña a su mujer y luego le lleva flores, ¿no? O sea, para sentirse un poco mejor con respecto a lo que ha hecho. O le dice: vamos mi amor, te voy a comprar lo que tú quieras, ¿no? Para compensar lo que ha hecho. El papá que pierde los estribos y maltrata a sus hijos, y luego les dice: vamos hijos, les voy a comprar el teléfono que ustedes quieran, ¿no? O sea, para tratar de compensar lo que ha hecho. Y entonces no es en el mismo caso aquí tal vez, pero el principio es igual. Y note usted por favor algo más que Judas hace. ¿Qué hizo con su culpa? ¿A dónde le llevó la culpa? En lugar de llevarle al árbol, al madero de la cruz, le llevó a otro árbol para suicidarse. Así quiso acabar con su culpa. Fue en busca de redención con los líderes religiosos. Fue en busca de expiación. Le dijeron: ¿qué nos importa? Haz lo que tú quieras. Que por cierto, ¿cómo se atrevía Judas a ir a estos, verdad? Notamos el corazón tan terrible de estas personas. Noten su doble moral. Cuando les da el dinero, ellos dicen: no lo podemos poner en el tesoro porque es dinero manchado de sangre, es pecado si hacemos esto, ¿no? O sea, es como, para seguir con el mismo ejemplo, fulana de tal tiene una experiencia extramarital, pero el amante pone las fotos en las redes sociales y ella se llena de furia diciendo que ha hecho algo malo, ¿no? Y eso lo vemos todo el tiempo entre los artistas, ¿verdad? Que se acusan el uno al otro de que, vaya, el adulterio no fue pecado. El pecado fue poner las fotos ahí en las redes sociales. Eso sí es pecado, esto otro no es, ¿no? Y entonces es el mismo caso de estos fariseos. Pero note usted por favor, ¿qué hizo Judas? Ya no pudo más con la culpa y quiso escapar, quiso calmar su conciencia, quiso acallarla para siempre, suicidándose. O sea, el pecado le llevó a más pecado, y eso pasa con aquel que no está arrepentido. El pecado te va a llevar a más pecado. En lugar de ir al árbol, ¿no?, al madero donde Cristo fue crucificado para encontrar perdón, fue a otro árbol para colgarse a sí mismo. Y es que, amados hermanos, cuando pecamos y sentimos culpa, tratamos de medicar nuestra culpa. Tratamos de emborrachar nuestra culpa, tratamos de drogar nuestra culpa, tratamos de calmar nuestra culpa, tratamos de entumir nuestra culpa, tratamos de evadir nuestra culpa. Y la persona que ya no puede más con la culpa, bueno, entre otras cosas, pues recurre al escape último, según cree, que es suicidarse. La persona que se suicida, por más que diga lo hice por ustedes, lo hace por él mismo. Se trata de él mismo. Se trata de que ya no quiere seguir sufriendo, ya no quiere cargar con lo que está cargando. La persona no piensa en los demás, piensa en sí mismo, solo quiere escapar de su tormento. Pero Judas pudo haber hallado perdón, pero no fue así. En ningún momento él tiene la intención de pedir perdón a Dios. Solo siente remordimiento, no hay arrepentimiento. ¿Pero qué de Pedro? Nos dice la palabra, versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras cuando cantó el gallo, versículo 74,
Se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. De hecho, la palabra que se traduce como llorar amargamente es una palabra que indica que él estaba, dando alaridos de lamento, llorando a voz en cuello, con todo su ser agitándose, ¿sí? Con todo su ser estremeciéndose por lo que había hecho. Y aquí está el más grande contraste entre Pedro y Judas. La caída de Pedro fue temporal, la caída de Judas fue final. ¿Cómo lo sabemos? Para ello tenemos que, primero que nada, notar cuáles fueron las últimas palabras que Judas oyó de Jesús. ¿Se acuerda? Cuando Judas guió a la turba para arrestar a Cristo, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Haz lo que viniste a hacer y hazlo pronto. Eso es lo que oyó. Pero una de las palabras finales que Pedro escuchó de Jesús es esta. Vaya a Lucas capítulo 22. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero note, Pedro se creía la roca, fuerte, firme. Y Jesús le dijo: Pedro, eres solamente una espiga de trigo, frágil, endeble, débil. Y Satanás ha pedido permiso para zarandearte esta noche. Pero oiga usted las gloriosas palabras de Jesús a Pedro. Pero, ese pero es tan importante. Pero yo, dice Jesús, note por favor, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo glorioso es que Jesús no solamente le anunció la negación, pero Jesús le dio esta seguridad, que estoy seguro que habrá pasado por encima a Pedro en ese momento. Pedro estaba lleno de sí mismo, estaba confiado en sí mismo, estaba muy resuelto a ser fiel a Cristo. Confiaba en su propia fuerza, en su propia fuerza de voluntad, para ser más precisos. Y Jesús le dice: Pedro, tú vas a ser zarandeado esta noche, pero yo he orado por ti. Yo he orado por ti, ¿para qué? Para que tu fe no falte. Y ahora, note que Jesús no expresa aquí una vaga esperanza. No dice: bueno, y si tú regresas, Pedro, si tú regresas, entonces Jesús anuncia la restitución de Pedro y lo afirma, lo dice como una certeza. Y una vez que te hayas vuelto, una vez que te hayas arrepentido y una vez que hayas regresado, tú confirma a los hermanos. Vea la diferencia entre Pedro y Judas. Últimamente la diferencia entre la temporalidad de la caída de Pedro y la finalidad de la caída de Judas no fue que uno tenía más fuerza de voluntad o más firme resolución. La diferencia entre ambas es la gracia soberana de Dios. Gracia que le fue otorgada a Pedro. Más adelante el mismo Pedro escribió las palabras que leímos en la seguridad del perdón. Le dijo a los creyentes de Asia Menor: ustedes son guardados por el poder de Dios. ¿De qué cree usted que estaba hablando Pedro? De una doctrina que conocemos con el nombre de la perseverancia de los santos. Es decir, los que son verdaderamente creyentes no pueden caer ni total ni finalmente del estado de gracia. Es decir, aunque podemos ser zarandeados y aunque podemos incurrir en faltas gravísimas, el que es verdadero creyente
será preservado y ultimadamente será salvo. Pero el que no lo es, esa fe falsa que profesa, o la fe que profesa, será revelada como falsa. Esa fe le va a abandonar porque es falsa y terminará como Judas en la apostasía total. No habrá regreso para aquel que no es verdaderamente salvo, a menos que Dios le conceda su gracia, a menos que el Señor le conceda gracia salvadora. ¿Qué es lo que nos preserva, hermanos? Es la gracia de Dios. Somos guardados por el poder de Dios. Algunos de nosotros a lo mejor estamos inflados y llenos de nosotros mismos y criticamos a otros que han caído. ¿Cómo se atrevió? Perdóname por decirlo así, pero creo que él estará de acuerdo conmigo. ¿Cómo se atrevió ese Edwin al caer? Oh, que dice estar firme, dice la palabra. Mire que no caiga. Mire que no caiga. Entonces uno puede estar orgulloso y seguro de sí mismo, pero por favor vea al apóstol Pedro. Y entonces escuche con atención. No todos los cristianos profesantes van a ser ultimadamente salvos. Vea a Judas. Y todo esto nos lleva finalmente a un par de aplicaciones. Por un lado hay un gran consuelo y por otro lado hay una seria advertencia. Empiezo por la seria advertencia. Lo primero que quiero decir es a todos aquellos de nosotros que estemos actualmente en pecado, lo primero que quiero decirte es que el pecado te va a destruir. Nada de lo que el pecado promete te lo va a dar. Te va a dejar vacío, te va a dejar más insatisfecho. Te digo, esos 30 segundos de placer son efímeros, de nada sirven, son pasajeros, son superficiales, son triviales y terminarás como Judas. Sí, tienes tus 30 monedas, pero luego en tu interior la culpa te va a acusar severamente. Y sí, sé que con el tiempo una persona puede acallar su conciencia, puede endurecer su corazón y finalmente llegar al punto de no sentir nada, de no sentir culpa, de no sentir vergüenza. Ruégale al Señor que no llegues a ese punto. Ruégale al Señor que tengas una conciencia sensible, que te acuse y que sienta culpa, pero que esta conciencia te conduzca al madero, a Cristo, para suplicar perdón, para pedir perdón, para suplicar por la misericordia y la gracia del Señor. Otra advertencia, y ya lo decía, y la advertencia es esta para los que profesamos ser cristianos y aún para cristianos verdaderos: el que dice estar firme, mire que no caiga. Pídale al Señor que le quite el orgullo espiritual, que le quite ese sentido de autojusticia y de autosuficiencia, que usted deje de mirar sobre el hombro a aquellos de sus hermanos que han caído en pecado y piense entre usted y para usted: ¿cómo se atrevió a hacer tal cosa? Yo en su lugar no hubiera hecho eso. O como a veces decimos, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos a veces en los pleitos entre esposo y esposa? ¿Cómo reaccionamos con el cónyuge que ha caído? En ira sale lo que pensamos, en ira sale lo que creemos y decimos algo así: cuando menos yo no te fui infiel. Cuando menos yo no he hecho lo que tú hiciste. ¿Sabe cómo se llama eso? Autojusticia, orgullo.
Porque lo único que impide que usted haga lo mismo no es que usted sea mejor que su cónyuge, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Y aquí el consuelo. Para todos aquellos que como yo hemos pecado. Para todos aquellos de ustedes que todavía luchan con la culpa. Para todos aquellos de ustedes que miran hacia atrás y ven la traición que hicieron a Cristo. Oh, hermanos, hay perdón para ustedes. Ya han sido perdonados y se han arrepentido. Ya el Señor les ha restaurado. El Señor les ha concedido su gracia y ustedes continúan en la iglesia. ¿Por qué? Porque son guardados y preservados por el poder de Dios. Porque Cristo oró por usted aún en su momento de más locura, aún en su momento de más ceguera, aún en su momento de mayor necedad. Cristo Jesús estaba orando por usted para que su fe no falte. Y Cristo Jesús continúa orando por usted. Porque como su sumo sacerdote vive para hacer intercesión por usted. Bendito sea su nombre. Pero para aquellos de ustedes que pueden sentir que por haber fallado ya no tienen esperanza, ni tienen perdón, ni nada por el estilo, escuchen el Evangelio, vean al apóstol Pedro. Hermanos, ¿quién cree usted que contó esta historia? ¿Quién cree usted que le narró a Mateo y a los otros apóstoles lo que él hizo cuando le cuestionaron? ¿Estaba Mateo ahí presente cuando negó a Jesús? No. ¿Estaba Marcos? No. ¿Quién cree usted que contó la historia? Pedro. ¿Usted no cree que Pedro no luchó con la vergüenza? El gran apóstol Pedro. ¿No cree usted que a veces pensaba que había gente, sí, míralo, muy, muy apóstol, pero es un cobarde, ¿no? Fue un cobarde, fue un traidor, ¿no? Pero el apóstol Pedro podía entonces mirar al frente y mirar directamente a los ojos. ¿Por qué? Porque él sabía que últimamente se trataba de la gracia de Dios. Y si tú has caído, hermano, ese no es el fin de tu historia. No tiene por qué ser el fin de tu historia. Nuestro Señor Jesucristo ofrece restauración para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados. ¿Qué hizo Jesús después de resucitar? Fue a buscar a Pedro, ¿no es cierto? Pedro había regresado a la pesca. ¿Por qué regresó a la pesca? Porque pensó, bueno, ya no hay lugar para mí aquí. Yo fallé. He sido eliminado, ya el Señor no va a querer nada conmigo. Jesús personalmente lo fue a buscar y 3 veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerda usted? ¿Por qué 3 veces? Porque 3 veces le negó. Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis rebaños. Yo no he terminado contigo, Pedro. Yo no te he desechado, Pedro. Yo te restauro, Pedro. Pedro, yo oré por ti. Pedro, Dios te ha preservado. Y amados hermanos, entonces nosotros creyentes debemos confiar en la gracia soberana de nuestro Dios. ¿Qué nos va a preservar hasta el final? La gracia de Dios. ¿Dónde debe estar nuestra confianza? ¿En mi fuerza de voluntad? No, en la gracia de Dios. Y le digo una cosa también, ay, perdón, no importa cuán grotesco, no importa cuán horrible, no importa cuán escandalosa tu traición a Cristo haya sido, hay perdón para el pecador que se arrepiente. No importa a qué extremo hayas llegado, a cuántos hayas dañado y cuántas vidas hayas arruinado, el Señor ofrece perdón y restauración al pecador que se arrepiente. Y si en este momento el Espíritu de Dios te está llamando, entrégale tu vida a Cristo, arrepiéntete y pídele perdón, póstrate ante Él, no hagas lo que Judas hizo. No trates autoexpiación, no trates de cubrir tu pecado con más obras.
No trates tú de calmar tu conciencia tratando de remediar las cosas por ti mismo. No trates de evadir la culpa. Ve al Calvario y póstrate ante Cristo y ríndete ante Cristo y suplícale perdón a Cristo y Él te concederá su gracia sanadora, salvadora, restauradora. Oh, entonces te llamo en el nombre de Jesús a ir a Cristo Jesús en este día. Creyentes en Cristo, démosle gracias a Dios por el ministerio de Cristo como sumo sacerdote, que ora por nosotros, que intercede por nosotros para que nuestra fe no falte. Y démosle gracias a Dios que somos preservados, y si somos creyentes duraremos hasta el fin. ¿Por qué? ¿Por nuestra fuerza de voluntad? ¿Por nuestra resolución? No, porque seremos guardados por el poder de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Quiero pedirle que se prepare para venir a la mesa del Señor. Es nuestro gozo invitar a todos los creyentes verdaderos a venir al sacramento de la comunión, de la Eucaristía o de la Santa Cena. Esta invitación es para verdaderos creyentes. Si tú no eres creyente, si usted todavía no es creyente, le pedimos por favor que se abstenga de venir a la mesa del Señor. Pero por favor entienda que estamos muy contentos de que esté aquí. Nos da mucho gozo de tenerle con nosotros. Le pedimos que observe, que escuche las palabras del Evangelio y vea el Evangelio en forma visible, por supuesto, a través del pan quebrantado que simboliza el cuerpo de Cristo y la copa que simboliza la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados. Y entonces, después del culto, podemos platicar acerca de cómo usted puede llegar a ser creyente en Cristo. O ahí mismo en su lugar, pídale perdón y pídale a Cristo que sea su Señor y Salvador. También es nuestro gozo decir a los verdaderos cristianos que son miembros en plena comunión de esta o de cualquier otra iglesia evangélica, invitarles a venir a la mesa del Señor. Si usted está en buena relación con Dios y con su iglesia, venga a la mesa del Señor. Y también le pido a aquellos que profesan ser cristianos, que están viviendo en pecado y no se quieren arrepentir de él, no vengan a la mesa del Señor, porque juicio comen y beben para sí. Podemos platicar, podemos conversar acerca de esto después del culto en otra oportunidad. Preparémonos para venir a la mesa del Señor y oremos en silencio unos instantes para prepararnos. Oremos consagrando este pan y esta copa para el uso sacramental. Te damos muchas gracias, bendito Dios, por este pan y esta copa, símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo entregados por nosotros los creyentes. Te pedimos que fortalezcas la fe de tu pueblo. Señor, que alimentes
con el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo de manera espiritual a los creyentes, para sostenernos y fortalecernos. Señor, te rogamos que nos des la gracia de confiar en ti y no en nosotros mismos, pues te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. La noche en la cual nuestro Señor Jesucristo fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias como ya lo hicimos, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Ministrando en el nombre del Señor, les doy a ustedes este pan, repitiendo las palabras del Señor Jesucristo: tomen, coman, hagan esto en memoria de mí. Después de haber cenado, el Señor tomó la copa y dijo a sus discípulos: esto es el nuevo pacto en mi sangre, la sangre que se derrama para el perdón de los pecados de muchos. Beban de ella todos, hagan esto en memoria de mí. Ministrando en el nombre del Señor, les doy a ustedes, repitiendo las palabras del Señor Jesús: tomen, beban, hagan esto en memoria de mí. Porque todas las veces que comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Amén. Nos ponemos de pie, cantemos, aunque no haya de participar, por lo menos lea la letra de la canción, y mientras se participa del sacramento, pensemos en el Evangelio de Cristo. Sacerdote es Jesús, quien por
Tome asiento para orar personalmente mientras nuestros hermanos participan del sacramento. Cuerpo de Cristo, partido por ti, hermano. Sí. La sangre de Cristo derramada por ti. El cuerpo de Cristo partido por ti. La sangre de Cristo derramada por ti. Amén. Amén. Oremos. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. La misericordia que has tenido para con varios de nosotros, muchos de nosotros, que te fallamos, que pecamos, que te negamos, que pecamos gravemente contra ti, Señor. Te damos gracias porque nuestro gran sumo sacerdote oró por nosotros. Nos extendiste tu misericordia y nos has guardado y preservado por tu poder. Nuestra fe ultimadamente no faltó. Y Señor, nuestra caída no fue final. Bendito seas, Padre, que nos trajiste de vuelta y nos has restaurado. Bendito seas. Rogamos que cualquier persona que esté luchando con la culpa pueda acudir a ti, Señor, para encontrar perdón y restauración y paz. Y te rogamos, Padre, que aquellos que están en pecado puedan temblar cuando ven lo que ocurrió con Judas. Puedan temblar, Señor, y tengas misericordia y les lleves arrepentidos a Cristo Jesús. Pues te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos allí, de todos cuida, buen pastor Jesús. Hermanos, el Señor nos llamó para congregarnos ante su presencia. Cantamos nuestras alabanzas, le entregamos nuestros tributos de adoración, escuchamos su palabra y nos ha renovado en su gracia. Ahora nos envía de vuelta al mundo para continuar sirviéndole. Vaya a vivir su vida como un ciudadano del reino de Cristo. Vaya con la bendición de su Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios nuestro Padre y la comunión y bendición del Espíritu Santo de Dios sean sobre todos ustedes, sobre todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.